Ah, los dos estimadores que quiero ver hoy, como les digo, como les he mencionado en otras ocasiones, son resultado de un problema de estimación que se llama método generalizado de momentos, el cual es más o menos sencillo plantearlo de esta manera. Supongamos que en general tenemos un problema que es endogeneidad. Y cuando tenemos un problema de endogeneidad, la manera en que nosotros hasta este momento sabemos solucionarlo es que lo que debemos hacer es implementar una solución por variables instrumentales. Entonces, propongamos que tenemos un vector ZI, que son un conjunto de instrumentos asociados a un individuo I, pero estamos en el mundo de las ecuaciones. Entonces, este ZI es un vector que tiene G entradas. Entonces, en general, recuerden que estamos hablando de que esto en realidad sería Z1, es decir, para la ecuación 1 del individuo I, Z2, individuo I, así hasta ZG, es decir, tenemos un vector que tiene G entradas. ¿Sí? Ese es el vector de variables instrumentales para el individuo IS. Vale. Ahora, entonces, si seguimos en el mundo de que tenemos un problema de endogeneidad, planteemos que nuestro modelo original era de la forma y igual a x y por b. Ese es nuestro problema original. ¿Sí? Entonces, tiene un problema de endogeneidad, proponemos a ZI como un conjunto de variables instrumentales que nos permite eliminar la endogeneidad que está dentro de la matriz X. Ahora, si ese es un vector, si ZI es un vector que es buen instrumento, lo que debería pasar es que el valor esperado de este ZI multiplicado por los errores del modelo, esto debería ser igual a cero, es decir, no hay información de Z que esté correlacionada con el. ¿Sí? Por eso es un instrumento. Ahora bien, lo que sabemos es que Z sí está correlacionada con X, pero no con X. Vale. Ahora, supongamos entonces, otra de las cosas que vamos a suponer en general, es que si quisiéramos medir el rango o el número de columnas o filas linealmente independientes que existe entre el producto ZI por XI, esto debería ser igual a K. Es decir, estoy en el mundo en el cual puedo asumir que Z puede ser un montón de instrumentos. Es decir, Z puede ser un vector, pero que además contiene, supongamos que tenemos una variable endógena, pero proponemos que en Z no solo sea un instrumento, sino sean dos o tres o más instrumentos. Lo que le vamos a pedir nada más es que cuando proyectemos a Z, aquí me falta un traspuesto, perdón, cuando proyectemos a Z sobre X, lo que vamos a garantizar es que las columnas linealmente independientes sean K. ¿Sí? Es decir, que Z puede explicar a todas las variables que están en X. Más que explicar, está correlacionada y son combinaciones lineales de X. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Vale. Ahora, si este es un problema que puede solucionar nuestro problema de estimación y sabiendo, retomando este primer supuesto que tengo aquí, que le voy a poner aquí pelitos, eso implica entonces que si yo tomo el valor esperado de la siguiente manera, es decir, si tomo el valor esperado de Z por epsilon, pero epsilon en general puedo decir que es igual a y menos X y por beta. ¿Sí? Y esto debe ser igual a 0. ¿Sí? Ahora bien, uh, si en general tengo que, este es como mi propuesta, o esto es lo que yo sé que le ocurre siempre al proceso de estimación, entonces puedo decir que en general, si hago la multiplicación de Z por Y y a su vez por XY y por beta y reacomodo esto, y me acuerdo, bueno, este Z subíndice Y, y recuerdo cómo se puede reagrupar esto, entonces lo que tendría es esto, esto es igual al valor esperado de Z y por Y
es igual al valor esperado de ZI por XI por beta. Y a este beta ya vamos a ponerle un gorrito para decir, esa es la solución de un problema de estimación. Un problema que estoy solucionando por un método de momento. ¿Sí? Ahora, si continúo esto, lo que me doy cuenta es que en realidad esto, lo que resulta de resolver esto es que esto se vuelve en su forma matricial. Z tiene subíndice Y, es decir, es el apilamiento de cada uno de los individuos que tengo, multiplicado por Y, que es el apilamiento de todos los individuos que tengo, dividido entre N, y eso sería igual a Z por X traspuesto por B, gorrito, entre N. Las N se pueden eliminar, desde este punto se puede ver que se pueden eliminar. Entonces, lo que tengo al final del día es que mi propuesta de estimador sería igual a Z traspuesto por X a la menos 1 por Z. Aquí fue otro traspuesto también, Z traspuesto por Y. ¿Sí? Que es mi estimador que yo venía conociendo como mi estimador de variables instrumentales. Sí. Ok, desde aquí arriba. El cambio, el paso de este renglón que voy a señalar aquí a este renglón. Ok, vale, lo que tengo ahí es que Y, creo que es más fácil verlo en Y. Y es un vector, lo voy a anotar por acá, por este lado. Si recuerdan, Y, su variable individual es Y de la ecuación 1 para el individuo 1, así hasta Y de la ecuación G para el individuo Y es Y. Entonces, lo que hago cuando hago Y totalmente, o cuando hago Y general, lo que tengo es que es el apilamiento de cada una de esas Y. Entonces, tengo Y para el individuo, para la ecuación 1 del individuo 1, así hasta Y para la ecuación G del individuo 1, luego así seguiría hasta Y para la ecuación 1 del individuo enésimo y así hasta Y para la ecuación G del individuo enésimo. Entonces esto es un muchacho así muy largo de tamaño NG, ¿no? Y de esa manera puedo pensar a Z. Ahora Z está pensado como, como está transpuesto, en realidad es un vector columna que está apilado hacia abajo, ¿no? Entonces, sí, Z transpuesto, ¿no? Entonces tengo la información de la ecuación 1, la información de la ecuación 2 y la información de la ecuación 3, y luego hacia abajo, no, perdón, a ver, no, tengo la variable 1, variable 2, hasta la variable que incluya yo como instrumental, y luego seguiría hacia abajo la información, sí, déjame lo escribo mejor, porque si no, porque no estoy escribiendo. Sí, es sobre X, efectivamente. A ver, entonces, por ejemplo, voy a ilustrar aquí al lado cómo se vería Z, ¿no? Z, en principio, Z subíndice I, se vería como, ciertamente esto es un vector, pero es decir, la manera representada sería Z1 para el individuo yésimo, así hasta ZG para el individuo yésimo, ¿sí? Pero si Z es más de una variable, entonces en realidad esto lo puedes extender como un Z para la ecuación 1 de la variable 1 para el individuo 1, para el individuo yésimo. Y luego podrías continuar Z para la ecuación 1, para la variable 2 del individuo yésimo. Y así sucesivamente hasta el número de Z que tengas. Regularmente lo que representamos es que aquí tenemos Z para la ecuación 1 de la variable elésima para el individuo yésimo. Y hacia abajo tendría ZG para la ecuación 1, para la ecuación G de la variable 1, y así que tendría Z, G de la ecuación Gésima, pero la variable Lésima para el individuo Y. Y eso es Z. Y el apilamiento sería de forma similar. ¿Vale? Eso es lo que lo hace como una cosa más difícil de entender. ¿Va? Ok. Buenísimo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien más? Va. Ok. Ahora, bien, ¿por qué es importante este estimador?
Bueno, ese estimador lo conocimos cuando vimos variables instrumentales. El estimador es una solución del problema de endogeneidad a través de variables instrumentales. Es un problema muy sencillo. Ya lo conversamos en su momento. Ahora, ¿cómo lo extendemos? Bueno, la manera de extenderlo es suponer una forma particular de, digamos que suponer que el problema en realidad es muchísimo más complejo y lo que tenemos es una situación como la siguiente. Entonces, digamos que el problema de solución del método generalizado de momentos, ese es MGM, método GM, perdón, MGM, o en inglés, ¿no? GMM. eh, es un problema que consiste en resolver este problema de minimización. Es decir, si ya sabemos que nuestro estimador es como lo escribí anteriormente, entonces, en realidad, la manera en que resolvimos el problema anterior consistió en resolver esta forma cuadrática. Digamos, lo que hicimos fue minimizamos, si ustedes se acuerdan, minimizamos, encontramos el beta que minimiza una situación que es como esta, la suma desde igual a 1 hasta n de zi traspuesto multiplicado por y menos x y por beta, lo voy a dejar así, aquí traspuesto, multiplicado por algo que es más o menos lo mismo, la suma desde igual a 1 hasta n de zi por y menos x y por beta, traspuesto, eh, así. ¿Sí? Observen este objeto que tengo aquí. Este objeto que tengo aquí, así como está planteado, en realidad es un problema de mínimos cuadrados ordinarios, porque lo que estoy es minimizando la distancia que tiene, es más o menos la proyección, muy parecida a los mínimos cuadrados, porque lo que tengo es la proyección de z sobre el error de la estimación. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es cuánto del error, que sé que tiene endogeneidad, se puede capturar con z. ¿Sí? Multiplicarlo por la misma cosa, entonces de una forma cuadrática lo que estoy diciendo es tratar de encontrar cuál es la mínima proporción de información que puedo capturar con Z, del error que en principio tiene un problema de endogeneidad. Ahora, eso digamos, si podemos solucionar este problema, se van a encontrar que la solución va a ser la que ya escribí aquí arriba, esta muchacha que tengo aquí arriba. Esa es la solución. Ahora, lo que proponemos en esto localizado de momentos es decir, bueno, ¿qué pasa si esto trato de incorporar una cosa que yo sé que ya se puede controlar, que es construir una matriz que le voy a poner nombre y apellido, en este caso que va a ser una matriz W aquí? Esa matriz W lo que me va a permitir es controlar información que a veces no estaba yo considerando, como qué cosas no estaba yo considerando. Heterocerasticidad, por ejemplo. Entonces, esa matriz W puede ser la matriz de White si yo quiero. Si resuelvo este problema, si ustedes resuelven este problema de minimización, eh, se van a dar cuenta que a lo que van a llegar es que beta estimado es una cosa más o menos así. Es x' por z' por W por z por x. Aquí me falta z es prima. A la menos 1 por x' por z por W. Y vamos a ponerle ya aquí un gorrito, porque es importante. Z traspuesto por Y. Este estimador es se conoce como estimador de mínimos cuadrados, de método generalizado de momentos. La ventaja que tiene el estimador es que se parece muchísimo a nuestro estimador de variables instrumentales que ya conocíamos, eh, porque lo que estoy haciendo es separar información que está contenida en Z, que elimina el problema de endogeneidad de la matriz X, pero a su vez a través de W puedo incorporar controles asociados con
Otra información que puede tener problemas en el modelo, que es, por ejemplo, la heterogeneidad. Y eso es lo que voy a tratar de hacer con este estimador. ¿Vale? Bien, ¿dudas hasta aquí con este planteamiento? Sí, claro. W lo que va a permitirnos es, por ejemplo, incorporar eh, o solucionar nuestro problema de estimación de mínimos cuadrados ponderados. No sé si lo recuerdas del lunes. Que lo que dijimos es, si podemos encontrar una matriz que se puede factorizar, de tal manera que pues esta matriz W que tengo aquí incorporada, la pudiera yo partir. Piensa lo que a lo mejor esta matriz que está aquí la puedes partir en P por P así, y esta que está aquí igual por P por P. Entonces, lo que hace P es que premultiplica al lado izquierdo y P sin transposición a la parte derecha. Lo que hace es que pondera toda la estimación y corrige, por ejemplo, por heterocedasticidad. Para eso me sirve. ¿Vale? Buenísimo. Bien, ahora, ok, va. Entonces, si ese es mi estimador, entonces yo ya sé hacer todo excepto construir W. El tema es cómo construyo W. ¿Sí? Entonces, porque Z yo ya sé construirlo. Z lo que hago es me busco variables que sean instrumentales de mi problema de endogeneidad. El problema es ahora cómo construyo W. Bien. Entonces, para el estimador que se va a llamar mínimos cuadrados en dos etapas, en inglés lo van a encontrar como two step least square, ¿sí? El estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, lo que propone es que W sea de la siguiente manera. Dice, W puede ser una matriz que sea simplemente Z traspuesto por Z entre N a la menos 1. Es decir, nuestra matriz que ya conocemos, que es la matriz de corrección por endogeneidad. ¿Sí? Esa matriz es la que utilizamos por matriz de corrección. Vamos a sustituirla. Si esta la sustituimos en beta, en la beta verde, que está ahí arriba, si hacemos esa sustitución, vamos a tener lo siguiente. Sería beta es igual a X' por Z por W, pero W sabemos que es esa cosa que está ahí arriba, que es Z por Z entre N a la menos 1 por Z transpuesto por X, todo esto a la menos 1 por X transpuesto por Z por W, pero W es Z' por Z entre N a la menos 1 por Z' por Y. Este es mi estimador, el que tengo aquí arriba. Lo que hice fue sustituir mi propuesta de W, es esta W, así la sustituyo. Desde aquí ya se puede ver que las N se van ahí, porque esta que está aquí inversa, con el inverso de allá se va a volver N, y esa que está ahí, bueno, esa que, no, al revés, esta se vuelve N, luego se vuelve a invertir, y aquella se vuelve N, se va a eliminar con esta N. Entonces, de las N me puedo olvidar. Sí. Mientras mayor corrección sea. Ujú. Más bien al revés, yo lo leería al revés, es decir, entre mayor, tiene más importancia como es el inverso, ajá, entonces ese ponderador sí es muy, sí, claro, el ponderador sería muy pequeño, sí, sí, exacto, sí, eso es lo que está diciendo, sí, 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 vale. Entonces, si sustituyen, bueno, si ya sustituimos, si podemos agrupar, si ustedes se dan cuenta, agrúpenlo, y podemos multiplicar, justamente en este punto que está aquí, podemos multiplicar por un 1, y ese 1 particular va a ser este muchacho, va a ser Z' por Z a la menos 1, por Z' por Z, por este 1, perdón, a la menos 1. Si multiplico por este 1 que está aquí, lo incorporo ahí, lo que puedo llegar es que beta, entonces se vuelve simplemente X' por Z por Z' por Z a la menos 1
de hecho los voy a invertir. Creo que más bien es al revés. Voy a utilizar el uno, lo voy a multiplicar al revés. Perdón, aquí me equivoqué. El uno va a ser al revés. El uno que voy a utilizar va a ser este. Así. ¿Vale? Creo que así es más claro. Ese uno lo incorporo ahí, entonces lo que tengo aquí, esto se vuelve z' por z' por z a la menos 1, por z' por x, todo esto a la menos 1, ¿sí? Yo lo único que he hecho es sustituir. De este lado no le hago nada, de este lado simplemente lo voy a transcribir, es x' por z, por z' por z, por z' por y, ¿sí? Bien, y este ya lo reconocieron, ¿quién es? ¿Ya lo vi? ¿Quién es este muchacho que está aquí? Sí, hay muchos que se parecen a mínimos cuadrados, ¿no? ¿Quién es el mínimo cuadrados, por ejemplo? Este de acá, ¿no? Este de acá parece ser el estimador de mínimos cuadrados. ¿Sobre quién? Sobre x, ¿no? Como utilizando x como variable dependiente. Y cuando lo multiplican por z, ¿esto a qué se vuelve? X gorrito. ¿Sí lo recuerdan? Y ese de acá, entonces, ¿quién sería? X gorrito traspuesto. ¿Sí? Y entonces este muchacho que está acá tiene X gorrito traspuesto por Y. Lo que quiere decir es que mi estimador de mínimos cuadrados en dos etapas ya salió. Es igual, ¿quién es? Es X' gorrito por X', por X, perdón, gorrito a la menos 1 por X gorrito prima por Y. Este era mi estimador de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Sí? Entonces, el estimador de mínimos cuadrados en dos etapas es un hijo nato de GMM, con una forma muy particular de la matriz W. ¿Sí? La matriz W lo único que está corrigiendo es endogeneidad. Eso es lo que está haciendo esto. Entonces, esto es un procedimiento de mínimos cuadrados en dos etapas. Para sistemas que se puede particularizar a una ecuación. ¿Sí? Ahora bien, veamos, entonces, quiero ver mi último estimador. Mi último estimador es el otro que conversé, hay uno más que se llama mínimos cuadrados en tres etapas, que sería 3, SLS, ¿no? Tri, Perli, ¿no? Vale. Ahora, entonces, ¿cuál es, digamos, el punto central del mínimos cuadrados en tres etapas entonces? Si mínimos cuadrados en dos etapas corrigen endogeneidad, y yo les prometí que GMM era tan maravilloso que podía corregir incluso heterocelasticidad, lo más lógico es pensar que entonces mínimos cuadrados en tres etapas, lo que va a corregir es tanto endogeneidad como heterocelasticidad. ¿Sí? Esa es la propuesta entonces. Entonces, ¿cómo vamos a proponer la solución? Propongámoslo de esta manera. Digamos que tenemos nuestros errores de la estimación dados por Y menos XY por B. ¿Sí? Entonces, este es mi error de haber estimado. Supongamos que mi modelo tiene endogeneidad, pero no obstante que tiene endogeneidad, le construyo una beta y encuentro un error. Ese es el error que estoy encontrando de mi estimación. Y digamos que ahora lo que voy a proponer es que voy a construir una matriz sigma, que le voy a poner sigma gorrito, subíndice i, que va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de ei por ei entre n. No, pues sin el subíndice i aquí, perdón. ¿Qué es lo que tengo aquí? Lo que tengo aquí es, por aquí me falta un traspuesto. Y mi traspuesto va a ser el último. Lo que tengo aquí es una matriz
¿De qué tamaño sería esta matriz? ¿Perdón? Esta es una matriz, bueno, solamente lo que está dentro de la suma, perdón. Quiero ser muy claro. Solamente lo que está aquí dentro de la suma, ¿esto de qué tamaño? ¿Y por I? No. Cuántos elementos hay para cada I? G ecuación. Entonces, esa es una matriz cuadrada de G por G. Lo que estoy haciendo es que esta sigma lo que está haciendo es hacer una matriz cuadrada de G por G. Es decir, es la variabilidad o la heteroscedasticidad considerada para el individuo dentro de su conjunto de ecuaciones. Entonces, esta sigma, en realidad lo que es como una especie de sigma que controla la heteroscedasticidad, pero por clúster. Considera que cada individuo es como un clúster. Esa es mi propuesta de sigma. Podemos encontrar otra sigma, pero esa es mi propuesta hoy. Esa es la que quiero hacer hoy, ¿sí? Que es como un clúster, es decir, la variabilidad de cada individuo, es asumir que la variabilidad o la heteroscedasticidad está asociada más con su forma de ecuaciones, más que con su relación con los otros individuos. ¿Vale? Entonces, si propongo esta sigma, voy a proponer entonces que mi matriz W, que es precisamente la que me interesa proponer, voy a decir que mi matriz W estimada va a ser la siguiente. Va a ser dada la solución, va a ser una matriz que va a ser Z, que es mis variables instrumentos, multiplicados por una matriz de una entidad de tamaño n, multiplicada por el producto de Kronecker, se conoce como producto de Kronecker este símbolo, por sigma, estimado, por z. Todo esto entre n a la menos 1. Bien, esta propuesta que tengo aquí es lo que simboliza la parte que está aquí en medio, es lo que está diciendo es que lo que estoy diciendo, estoy asumiendo que sí hay heteroscedasticidad, pero es una heteroscedasticidad que está asociada con el individuo, ¿sí? Esta matriz de tamaño n y la identidad de tamaño n es una matriz diagonal, que lo que tiene son puros unos en su diagonal, pero es de tamaño n. Pero, ¿de qué tamaño es z? ¿Se acuerdan de qué tamaño es z? ¿Cuántos elementos debe haber en z? N por g, hacia abajo, por el número de variables instrumentales que tengamos. Entonces, z, lo que sabemos es que z es de NG por L. Sí, eso es Z, es de ese tamaño es Z. Bueno, y traspuesto sería al revés, ¿no? Sería L por N por C. Entonces, ¿cómo es que multiplicarla por una matriz de identidad de tamaño N se puede multiplicar con una matriz que es de N por C? Bueno, la manera en que lo podemos hacer es que la matriz sigma es una matriz que lo que hace es que tiene variabilidad a clúster, ¿sí? Es decir, entonces, sigma es de tamaño G por G. El producto de Kronecker lo que hace es que, déjenme ilustrarlo de esta manera, si tenemos dos matrices, una matriz que es A, B, C, D, por una matriz multiplicada por Kronecker, por una matriz que sea D, no, déjenme utilizar otro de E, F, G, H. El producto de Kronecker lo que propone es A multiplicado por la matriz E, F, G, H. Esa es la primera entrada. La segunda entrada es C multiplicada por E, F, G, H. Y la siguiente entrada sería B multiplicada por E, F, G, H. Y D por E, F, G, H. ¿Sí? Todo esto en forma matricial. Esto es un producto Kronecker. Lo que hace es toma la primera entrada de cada matriz de allá arriba y la multiplica por toda la matriz que está al lado. Luego toma la segunda entrada y sucesivamente. Entonces, si ese es el producto de Kronecker, lo que tengo aquí es que la matriz identidad en su diagonal se expande. ¿Por qué? ¿Sí? Y ese muchacho entonces devuelve algo de n por qué. Multiplicado por z. ¿Vale? ¿Hasta ahí? O ya se me perdió. Sí, sí, claro. Sí, el producto de Kronecker es simplemente toma entrada por entrada, es decir, toma la primera entrada
en este caso es A, y la multiplica por toda la matriz. Ese es este objeto que tengo aquí, ¿sí? Luego toma la segunda entrada de la matriz, que es B, y la pongo acá, y la multiplico por toda la matriz que tengo aquí al lado, que es justamente este objeto que tengo acá, ¿sí? Ese es el producto crónico, ¿vale? Y eso lo voy a utilizar como símbolo para resumir este producto que tengo aquí, porque si no, aquí tendría yo una matriz enorme, ¿sí? Entonces, la manera para mí para resumirlo es de esta manera. Esa es mi propuesta de W, ¿vale? Entonces, qué es lo que controla esta matriz W? Es una matriz que va a ponderar por objetos que sean endógenos y por objetos que sean altamente variables. Ustedes pueden proponer otro tipo de objetos aquí. Digamos, aquí ustedes podrían proponerme otro tipo de forma matricial. Alguien podría decirme, bueno, ¿por qué no proponemos la matriz de White? Sí, se puede. Ahí podemos incorporar la matriz de White para corregir heteroscedasticidad y autocorrelación. ¿Sí? No obstante, yo estoy utilizando el ejemplo que quiero hoy porque justamente la manera en que voy a corregir hoy heteroscedasticidad tiene que ver con la variabilidad dentro del conjunto de ecuaciones. ¿Vale? Bien, si esta es mi matriz W, entonces lo único que tengo que hacer es sustituirla en mi estimador de método generalizado de momentos. Lo que tendría es lo siguiente. Entonces, voy a necesitar un poquito más de espacio. Entonces, mi beta de 3SLS estaría dado por lo siguiente, sería X' por Z por mi matriz W por a la menor, no, sí, por matriz W por Z traspuesto por X a la menos 1 por X' por Z por W estimado por Z' por Y, ¿no? Lo que hago es sustituyo a W ahí. Cuando sustituya a W va a pasar lo mismo con las N, se van a eliminar, entonces ya ahorita no las voy a considerar. Entonces lo que quedaría aquí es una cosa más o menos así, sería X' por Z por W, que sería simplemente Z' por la matriz identidad de tamaño N, producto Kronecker, por sigma, A por Z, perdón, entonces Z, a la menos 1 por Z' por X, todo esto a la menos 1, solamente llevo a la primera parte, y me falta la segunda parte que sería X' por Z, por W, pero W es Z, eso también es Z. Z traspuesto por la matriz identidad de tamaño N, Kronecker, con sigma por Z a la menos 1 por Z' por Y. Y digamos, este muchacho así como está, enorme, es mi estimador de mínimos cuadrados en 3 etapas. Déjenme hacer un poquito más pequeño esto. Bien, ahí está. Y este sería mi estimador de mínimos cuadrados generalizados en 3 etapas, ¿sí? Que es mi propuesta de estimación ahora. ¿Vale? ¿Dudas hasta este punto? Vale, entonces vayamos ahora sí a estimar, ¿no? Entonces, mi objetivo práctico de hoy es quiero mostrarles cómo estimar procedimientos de mínimos cuadrados en 2 etapas y de 3 etapas en Python. Esa es la idea, ¿vale? Entonces vámonos a la parte práctica. Entonces voy a lanzar como siempre, mi Jupyter Notebook. Voy a trabajar en Jupyter Notebook hoy, pero todo esto que voy a hacer
se puede replicar para Colab. Aquellos que estén trabajando en Colab y les genera algún problema, me dicen y lo solucionamos, ¿vale? Entonces, voy a trabajar con clase 3, con este notebook. Ahora, aquí tengo un pequeño resumen de lo que he visto, de hecho, en estas dos clases, que es básicamente, ese es el concepto que pensamos de ecuaciones. Entonces, nuestra información está colocada de esta manera, por lo tanto, X es de esta manera, y he visto todos estos estimadores hasta este momento. He visto el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el estimador de mínimos cuadrados generalizados, he visto el estimador de mínimos cuadrados generalizados flexibles, el estimador GMM, y noten que el estimador GMM se parece muchísimo al de mínimos cuadrados generalizados factibles y de mínimos cuadrados generalizados. La diferencia es el control por endogeneidad que estoy haciendo. Es decir, si ustedes quisieran pensarlo, mínimos cuadrados generalizados asume que todo esto es una matriz sigma. ¿Sí? Muy parecido el estimador. El estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, el desarrollo que mostré está aquí resumido, y aquí está resumido también el procedimiento que acabo de hacer para el estimador de mínimos cuadrados en tres etapas. ¿Vale? Resumen de lo que hemos visto en tal vez 3 clases. ¿Vale? Ok, bien. Entonces voy a trabajar con la biblioteca Linear Model. Si por alguna razón lo que ejecutemos aquí en esta línea no llega a funcionar, puede ser por diversas razones. Porque a lo mejor los que estén trabajando de manera local, sobre todo para los que están trabajando desde casa ahorita, si les dice que no puede instalar Linear Model, intenten con esta línea que está aquí. Entonces, pip install y escriben aquí Linear Model, ¿no? Eso sería lo habitual. Aquí podríamos poner Linear Model. Y ejecutamos, instalamos. Y reinicien los kernel. ¿Cómo reinician un kernel? Le dan aquí kernel, para los que están en casa, restart, le dicen que sí, que reinicie kernel, ¿vale? Para los que están trabajando con Jupyter Notebook, ¿vale? Para los que están trabajando en Colab, simplemente ejecutan esta línea y luego inmediatamente después ya pueden ejecutar esta segunda línea que estoy señalando ahora, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, en la anterior está solamente esta. Ahora bien, para aquellos que tengan un problema muchísimo más complejo, que les diga que no puede instalar Linear Models en general, por favor prueben con algunas de estas versiones, que son las versiones más estables de Linear Models. Linear Models 4.17, 4.27 y 4.5 son los Linear Models más estables, ¿sí? Pero eso sería una cosa muchísimo, muy compleja que de verdad sus máquinas no puedan estar. Entonces, solamente si llega a suceder que no funciona, prueben con algunas de esas tres. Pero de momento, solamente con esto. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Buenísimo. Entonces ya ejecutamos Linear Model. Bueno, cargamos las bibliotecas. Voy a trabajar con NumPy, Pandas, Star Model, Linear Model. Voy a importar Sur, que lo que hace Sur es que permite estimar modelos aparentemente no relacionados, sistemas de ecuaciones aparentemente no relacionados. Y de Linear Model voy a importar el procedimiento de estimar por mínimos cuadrados en dos etapas, variables instrumentales, mínimos cuadrados en dos etapas, también variables instrumentales. Bueno, aquí está repetido Sur. Y sistemas de ecuaciones de variables instrumentales. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a cargar nuestro dataset. Vamos a utilizar un dataset que ya está previamente cargado en Python. Python, al igual que Stata, al igual que R, les permite utilizar datasets de trabajos clásicos, ¿no? Entonces, el trabajo clásico que vamos a revisar hoy es un trabajo que escribió Ross en 1987. Entonces, le damos a ejecutar a esto. El trabajo es de ese paper. ¿Sí? Este trabajo, digamos, es un trabajo emblemático porque lo que hizo Ross es que trató de estimar cuál era el efecto que tenía sobre el mercado laboral, eh, particularmente para mujeres, y trató de medir el efecto que tenían, por ejemplo, variables como que tuvieran hijos, que estuvieran casadas, y que tuvieran hijos en diferentes grados de edad. Por ejemplo, una de las hipótesis que trata de probar Ambrose
es saber si las mujeres que tienen hijos de menos de 6 años son menos propensas a estar en el mercado laboral respecto de las que tienen más de 6 años. ¿Sí? La lógica más o menos es que, al menos lo que piensan algunos, es que los niños que son menores de 6 años son más vulnerables y normalmente si el cuidador principal o la persona cuidadora principal de ese niño es una mujer, normalmente se decide retirar del mercado laboral. ¿No? Es como la hipótesis que trata de probar Ross del 87. Algo que no está muy despegado de lo que probablemente sigue pasando hoy, ¿no? Vale. Entonces, ese es como el dataset. Estas son la descripción de las variables. El modelo que vamos a plantear es esto. Vamos a plantear un modelo de oferta y demanda laboral. Entonces, primero, vamos a decir que la variable, la ecuación de O, lo que va a hacer es la variable, es la ecuación de oferta. Es decir, las personas, las mujeres concretamente, ofertarán su, digamos, su tiempo para el mercado laboral y eso va a depender del precio, que en este caso es el salario, ¿sí? De la educación que tienen, de su edad, de cuando tienen hijos menores de 6 años y cuando la última variable que es NYC, esa mide la proporción del aporte del ingreso que hace la mujer al ingreso total en el hogar. ¿Sí? Digamos, esa es la ecuación de oferta de trabajo de una mujer. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la demanda de trabajo en el mercado laboral? La demanda de trabajo la vamos a medir como el logaritmo del salario, es decir, como el mercado laboral, ¿cómo sabemos si sí está demandando mujeres? Bueno, pues porque ofrece un salario alto, ¿no? Es más demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues más atracción para las mujeres. Salarios bajos están diciendo que se están buscando menos, ¿no? Entonces, es el salario en función de las horas de trabajo que están disponibles en el mercado, de la educación de las mujeres, de la educación al cuadrado para encontrar un efecto no lineal y de la experiencia que está disponible en el mercado. Entonces, noten que este es un sistema de ecuaciones que depende de la ecuación 2, depende de la 1 y la 1 depende de la 2. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene este sistema de ecuaciones? ¿Cuál es el principal problema? No lo podríamos resolver, no podríamos encontrar identificación. Entonces, ¿cuál es la propuesta de análisis que vamos a hacer? Vamos a resolverlo a través de variables instrumentales, es decir, vamos a instrumentar el salario en la ecuación 1 y vamos a instrumentar las horas de trabajo en la ecuación 2. ¿Sí? De tal manera que vamos a eliminar el problema de endogeneidad, porque claramente hay endogeneidad. Es decir, ¿cuántas horas de trabajo van a ofrecer las mujeres al mercado laboral? Pues depende del salario. Esa es en la ecuación 1. En la ecuación 2, bueno, pero también se puede leer al revés, ¿no? ¿Cuánto salario hay disponible en el mercado laboral? Pues depende de cuántas ofertas de salario, de cuántas ofertas de horas de trabajo hay en el mercado. Esa es la ecuación 2. Y si se dan cuenta, se puede leer como endogeneidad para la primera explicación, se puede leer como endogeneidad para la segunda ecuación. Y la segunda ecuación se puede leer como endogeneidad para la primera ecuación. Entonces, ese es un claro problema de endogeneidad en este punto. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí con el problema? Va. Profesor, ¿nada más está grabando la clase o no? ¿O sea, Eh, ah, 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 ah. Eh, sí, según yo sí está grabándose. ¿Eh? Sí, según yo sí pues, está grabando. Ok, excelente. Va. Ok, va, listo. Luego, entonces, vamos a trabajar con el dataset. Entonces, una vez, noten que arriba lo único que he hecho es que le dije a Python que cargara el dataset que se llama nrows y que aquí me lo describiera. Pero aquí hasta este punto no lo tengo, digamos, en un data frame dentro de Python. La manera en que lo voy a hacer que se vuelva un data frame de Python es que le voy a decir mrows.log, lo que hace es que el objeto mrows trae la tabla de datos y la va a guardar en un objeto que se va a llamar data, y ahora sí ya lo tengo en un data frame. ¿Sí? Ese es mi data frame de datos, ¿vale? Ahora vamos a seleccionar vamos a hacer algún tipo de limpieza con los datos. Lo primero que voy a hacer es voy a quedarme únicamente con estas columnas. Me voy a quedar con horas, educación, edad, niños menores de 6 años,
la proporción de ingreso de las mujeres que aportan al ingreso total del hogar, el logaritmo del salario, la experiencia y la experiencia al cuadrado. Lo que voy a decir es, una vez que hago esto, esta selección de variables, lo guardo en data, y luego a data le digo, quiero que elimines los NA, es decir, si hay objetos con NA, se elimina completamente el renglón, y lo guardo en data. Entonces, de 753 renglones, vamos a ver si perdemos información, nos quedamos con 428, ¿sí? Entonces, perdemos cerca de unos casi 300 registros, porque están incompletos, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con 428 observaciones, ¿vale? Ahora bien, vamos ahora, ¿cómo voy a trabajar mi estimación? Voy a utilizar la lógica de programar ecuaciones, ¿sí? Entonces, le voy a decir a Python la ecuación que quiero estimar, se la voy a transmitir con una string y Python la va a tomar y va a estimar esa ecuación, ¿sí? Entonces, la primera ecuación que le voy a plantear es la ecuación de horas de trabajo. Y le digo, horas de trabajo es un string, por eso está entre comillas. Esa es la ecuación. Es, quiero que horas de trabajo sea algo que dependa, esta colita de chancho, ¿cómo se llama? Tilde, ¿no? Se llama. Esta tilde es lo que simboliza es como en R, ¿no? Es como es la ecuación que depende de la educación, la edad, los niños menores de 6 años, la proporción del ingreso, y noten que al final tengo el logaritmo del salario que es endógeno. Le estoy diciendo el logaritmo del salario que es endógeno, quiero que utilices como instrumentos la experiencia y la experiencia al cuadrado. ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Todos, todas, todas? Va. Ok. Ahora, luego voy a estimar el modelo. Y entonces lo voy a estimar de la siguiente manera. Voy a tomar dentro de la función que se llama IB to step square, quiero que tome el objeto que se llama desde fórmula y le voy a pasar la fórmula que es esta y le voy a pasar los datos, ¿sí? Y le quiero que ajuste un modelo y que el tipo de covarianza sea no ajustada. Acuérdense en este punto que pueden ajustar la covarianza por alguna de estas especificaciones. Ahora, yo no voy a utilizar ninguna de estas especificaciones porque voy a asumir que la heterocerasticidad la voy a corregir, es decir, no voy a generar errores estándar robustos porque errores estándar robustos, si lo recuerdan, les dije, es una alternativa cuando quieren corregir el error estándar, pero no pueden corregir el problema de heterocerasticidad. Yo sí voy a corregir el problema de heterocerasticidad. Entonces, por eso no veo necesario incorporar esta corrección. ¿Sí? Bien, entonces lo voy a hacer de forma directa, por lo tanto, por eso le puse sin ajuste. Entonces, por aquí les puse esta nota nada más para que lo recuerden. Vale, ahora bien, entonces, ya una vez que tengo estimado el modelo, entonces, si es un mínimos cuadrados en 2 etapas, entonces le voy a preguntar, porque me den información de la primera etapa. ¿Quién es la primera etapa? La primera etapa es esta estimación, ¿sí? La que estoy señalando ahí, ¿vale? Entonces, le pregunto por la primera etapa y me dice, ah, bueno, la primera etapa es esta. Bien, la primera etapa, ahora bien, una cosa que también debe de quedar claro para todos y todas y todas. Cuando hacemos variables instrumentales, por default, lo que hacen los software es que deciden que van a utilizar como instrumentos las variables que yo le digo instrumentales, que en este caso es experiencia y experiencia al cuadrado, pero además van a considerar todas las demás variables incluidas en la matriz X como parte de los instrumentos. Y lo hacen porque es posible que la variable endógena esté correlacionada de alguna manera con esas variables otras que están en la matriz X, y para no perder esa información, la incorporan dentro de los regresores de la primera etapa. Entonces, la primera etapa está compuesta por la edad, la educación, el número de niños menores de 6 años, la proporción de ingreso y las variables instrumentales. ¿Vale? Esa es la razón por la que están aquí. Luego, la segunda etapa, entonces aquí está mi estimación de primera etapa, la segunda etapa sería esta, y entonces aquí está mi ecuación de oferta de horas de trabajo.
ajustada por endogeneidad, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo en este punto es, primero voy a estimar los modelos separados. Primero voy a asumir, supongamos que lo que voy a tratar de hacer es esto, es como, eh, sabemos que el problema es un sistema de ecuaciones, ¿sí? Ahora bien, puede ser que por una decisión personal pensemos que la manera más sencilla de operar el problema es estimémoslo como ecuaciones separadas. Pero si lo estimamos como ecuaciones separadas, no podemos evitar el problema de que siga habiendo endogeneidad. Entonces mi propuesta es, primero, veamos los modelos separados como ecuaciones, pero que solucionemos la endogeneidad, y eso se llama mínimos cuadrados en dos etapas, ¿no? Ahora bien, lo voy a estimar como modelo, y entonces ahí es cuando utilizo como mínimos cuadrados en tres etapas, ¿vale? Entonces, ahora voy con la segunda ecuación. La segunda ecuación es la de salario, que va a depender de estas variables. La variable endógena es hora, y las horas va a depender de estos instrumentos. Igual, hago la estimación, veo la primera etapa, y aquí tengo la segunda etapa. Entonces, hasta este punto, lo que he hecho es estimé mi problema como si fueran ecuaciones separadas. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Aquí? Vale. Ahora bien, estimemos el sistema. Eso es lo padre, ¿no? Eso es lo que sí queremos hacer, estimar el sistema. Entonces, ¿cómo voy a estimar el sistema? Voy a crear un diccionario para incorporarle a Python la información de la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, en mi objeto que se llama equation, es un diccionario, eso significa dic, es un diccionario, le voy a decir que hay un diccionario para el objeto que se va a llamar hora, que es el que arriba definí como hora, entonces me puedo regresar arriba como hora, regreso aquí arriba, y horas es esta muchacho, este string, todo ese string es hora, ¿vale? Luego, tengo otro que es el salario, ese objeto que es el salario es este que está aquí, entonces son dos cadenas de strings las que estoy incorporando ahí. Me regreso aquí, ¿no? Entonces, esas son mis ecuaciones. Tengo dos ecuaciones, una para hora y otra para salario. Ahora bien, ¿por qué horas es igual a hora? ¿No? En este caso. Bueno, lo que pasa es que aquí, esta de aquí, es el string. Y esto que está aquí es el nombre que le va a poner a la columna dentro de la estimación. Bueno, no a la columna, a la ecuación dentro de la estimación. Aquí le puede haber puesto ecuación 1 si yo hubiera querido. Lo que estoy diciendo aquí, la ecuación 1 es igual al string que definí arriba como hora. Y esta, por ejemplo, le pude haber puesto ecuación 2 si hubiera yo querido. ¿Sí? Vale. Ahora, voy a utilizar una estimación de sistema de ecuaciones, por eso utilizo el IB3SLS, y le digo desde fórmula, quiero que utilices ecuaciones, y ecuaciones está definido justamente arriba, los datos, y quiero que el método que utilices sea mínimos cuadrados ordinarios y no ajustes la covarianza. Entonces, estimamos por mínimos cuadrados en tres etapas, imprimimos el sistema. Vale. Y esta es mi ecuación, eh, mi estimación de mínimos cuadrados. Primero tengo la ecuación de horas de trabajo y luego tengo la ecuación de salario, pero estimado como sistema. ¿Vale? Ahora bien, veámoslo, ya para terminar esta parte. Ahora bien, eh, lo que voy a hacer ahora, lo que hice aquí arriba, es básicamente lo que hice aquí fue utilicé el estimador de mínimos cuadrados en tres etapas, este es el estimador. Sin embargo, la especificación que le di, cuando le dije aquí OLS, y como solo le di instrumentos, lo que hizo aquí fue que hizo un estimador de mínimos, en realidad fue un estimador de mínimos cuadrados en dos etapas para sistema de ecuación. Eso es en realidad lo que hizo aquí. Entonces, noten lo que he hecho hasta ahora. Estimé por mínimos cuadrados en dos etapas las ecuaciones individuales. Lo que hago aquí es estimo por mínimos cuadrados en dos etapas, pero el sistema. Eso quiere decir que lo único que he solucionado hasta aquí es endogeneidad dentro del sistema, ¿sí? Pues un poquito lo que quiero que se queden como mensaje es, pensamos el problema como uniecuacional, si lo tuviéramos que
Si hubiéramos querido, nos hubiéramos podido quedar ahí, pero nuestro problema es de sistema, ¿no? Entonces, cuando lo llevo a sistema, para poder solucionar el problema de sistema y solucionar la endogeneidad, ese es el camino, ¿vale? Hasta aquí voy. Ahora, lo que voy a hacer ahora es utilizar el mínimos cuadrados en 3 etapas para no solo solucionar el problema de endogeneidad del sistema, sino además la heterocerasticidad. Eso es lo que voy a hacer ahora. Sí. Respecto al a ver la diferencia ah, ya. Ah, ya. Sí, pues una muy buena pregunta, gracias. La diferencia que se van a encontrar entre estimar el modelo uniecuacional y el modelo en sistema es que deberían encontrar que los coeficientes que encontraron en esta ecuación, por ejemplo, y en esta ecuación deberían de tener algún cambio respecto de haberlos estimado de forma individual. Es decir, esos coeficientes que están aquí deberían haber tenido algún cambio en esta ecuación. ¿Sí? Y según recuerdo, creo que solamente en la segunda ecuación se percibe ese cambio. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo que educación es 0.875. Creo que no, se percibe muy poquito. Déjenme reviso rápido. No, es imperceptible el cambio. ¿No? Sí, está imperceptible el cambio. Pero deberíamos de ver algún cambio en los coeficientes del sistema y la ecuación individual. ¿Vale? Eso es lo que debería pasar. Si no, es que en realidad a lo mejor lo que tienes que hacer es nada más una prueba de hipótesis sobre los errores y decir que no están correlacionados. Y ahí decir, pues bueno, mejor lo estimo como ecuaciones separadas, porque en realidad el supuesto de estimarlo como ecuaciones simultáneas es que asume que hay un grado de correlación entre los errores de la ecuación 1 con la ecuación 2. ¿No? Entonces, si ves que, por ejemplo, los coeficientes no cambian, los errores estándar no cambian, la significancia no cambia, entonces muy probablemente lo que pasa es que pudiste haberlo estimado como una ecuación separada cada fenómeno. Ahora, obviamente corrigiendo por endogeneidad, pero pudiste haber hecho, ¿no? Vale. Ahora me voy ahora al último modelo, ¿sí? Y este es, digamos, el corregido por heteroscedasticidas. Bien, igual hago lo mismo, un diccionario de 2 ecuaciones. Luego del diccionario de 2 ecuaciones, le digo que es una estimación de mínimos cuadrados en 3 etapas. Cuando le digo GLS, lo que le estoy diciendo es que quiero que corrijas por heteroscedasticidas. Es un mínimos cuadrados generalizado. ¿Sí? Le decimos que lo estime y que imprima los resultados. Y aquí, si se dan cuenta, sí hay cambios. La ecuación 1 cambia muchísimo. La ecuación 1, por ejemplo, la edad cambia de 13 y en el modelo anterior era 19. ¿Sí? Eso quiere decir que probablemente las horas de trabajo sí sean muy distintas entre las diferentes personas, en este caso mujeres, que tenemos incluidas en la muestra. Es decir, la ecuación que sí tiene alta variabilidad dentro de la información es la de horas de trabajo. El salario no lo parece ser y tiene sentido. Es decir, en un mercado laboral, ¿qué parte de las dos, de la oferta y la demanda es más, menos variable? El salario es muchísimo más estable, ¿no? Son más compactos los salarios, son menos variables en mujeres. Ese es un fenómeno muy común en el mercado laboral para mujeres. En hombres no. En hombres sí hay una gran variabilidad, ¿sí? Es decir, en promedio las mujeres ciertamente ganan menos, sí. Pero una cosa que todavía es más grave del fenómeno es que dentro del conjunto de salarios para mujeres es que la variabilidad es poca. Es decir, pasar de un nivel muy junior hasta un nivel senior no tiene el mismo salto de variabilidad que hubiera tenido en el caso de los hombres. Es decir, un hombre muy junior, cuando pasa a ser muy senior, pues llega a ser, por ejemplo, CEO de una empresa, tiene un salario súper alto respecto del más junior. Y las mujeres no. ¿Sí? Está interesante en este caso. Bueno, tristemente.
Pero es interesante el tema. ¿Vale? Ahora, veámoslo como, finalmente, como cómo estimarlo eh, con una forma, digamos, con otra forma como de diccionario, pero al final del día vamos a llegar a una situación muy parecida. Entonces le voy a incluir la variable dependiente, quiénes son las exógenas, las endógenas y los instrumentos, las ecuaciones, y quiero que utilice el estimador de mínimos cuadrados en 3 etapas. ¿Sí? Eh, y este sería el resultado de este modelo muchísimo más. Creo que en este caso, creo que no le cambié nada, no recuerdo, es que algo le cambié que ahorita no lo puedo recordar, pero que había alterado un poco los resultados. Mil disculpas con eso. Vale, y eso es lo que quiero ver ahora